Escuchamos las palabras de cierre a cargo de Rogelio Frigerio. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de IDEA, de este precoloquio, por darme el honor de cerrar este magnífico evento con una gran convocatoria, a pesar de los problemas que tenemos en Aeroparque, que doblemente meritorio, aunque muchos se van a tener que quedar a disfrutar de la belleza de Salta seguramente un día más. El que no se anima a tomarse el colectivo de 20 horas hasta Buenos Aires. Este obviamente es un precoloquio especial y va a ser un coloquio también de IDEA muy especial porque se da en el marco del Bicentenario. Un festejo muy importante en el cual venimos también trabajando con un concepto federal. Venimos trabajando, entre otros, con el amigo Juan Mansur y su equipo. Y en la primera reunión que tuvimos con el presidente y el gobernador de Tucumán, precisamente para articular la organización de estos festejos del Bicentenario, salió espontáneamente de la boca de Mansur la palabra futuro, ¿no? Que este sea un Bicentenario que nos prepare para los próximos 100 años de la Argentina y en donde podamos aprovechar esos festejos también para visualizar qué país queremos para el próximo siglo. Hoy también es un día importante, por lo menos para mí. Se cumplen 6 meses de gestión. Antes yo era mucho más joven que esto que ven ahora. Y me puse a pensar en precoloquios anteriores, el año pasado y el anteaño pasado, que se hizo acá también, qué estábamos planteando. Y como a mí me invitaban también a hablar en ese entonces, como presidente del Banco Ciudad, eran muy buenos tiempos esos para mí, o como político también en campaña, la verdad que seguramente yo no recuerdo bien qué dije en esa instancia el año pasado, pero difícilmente yo creo que podría haber planteado en esa oportunidad las cosas que hemos podido conseguir en estos intensos y complejos 6 primeros meses de gestión. La salida del default, la eliminación de todos los cepos de la economía, el que hace al tipo de cambio y la posibilidad de que unifiquemos el tipo de cambio frente a la locura de convivir con 6 o 7 tipos de cambio diferentes, la eliminación de los cepos a las exportaciones y a las importaciones, la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la eliminación también de las retenciones mineras. Acá también se habló de la necesidad del impulso a la minería, sobre todo en las provincias de la zona cuyana. Muy criticadas estas últimas 2 políticas, sobre todo desde Buenos Aires, ¿no? Sobre todo desde una visión que no entiende la necesidad de generar políticas de desarrollo homogéneas, equilibradas a lo ancho y a lo largo de este vasto territorio de la Argentina. El que crea que eliminar las retenciones a las exportaciones regionales, a las economías regionales o a la minería, el que crea que esto es para los ricos, no conoce nuestro país. No conoce nuestro país. La eliminación de las retenciones mineras, por ejemplo, que fue un pedido expreso de los gobernadores de Cuyo, que son todos del Partido Justicialista, representan un ahorro, una pérdida para el fisco, perdón, de unos 190 millones de dólares por año. 190 millones de dólares por año que ya posibilitaron el anuncio de más de 20.000 millones de dólares para el sector minero, producto de la recuperación de la confianza, porque lo que se había hecho con las retenciones a la minería era violar precisamente la ley que había dado previsibilidad y confianza a la explotación, por supuesto racional, responsable con el medio ambiente, de la minería, que es para muchas provincias prácticamente la única fuente de desarrollo y de empleo con la que cuentan. También en estos primeros 6 meses del año y de nuestra gestión pudimos insertar a la Argentina en el mundo. Hoy el mundo mira a la Argentina. Probablemente sea en parte por mérito nuestro, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y municipales, de los empresarios, de los trabajadores, y probablemente también en parte sea que el mundo no está dando demasiadas buenas noticias y entonces la Argentina, que sí da buenas noticias, hoy recibe todos los focos de atención. Bienvenida sea para la Argentina
esa situación. En estos 6 meses también hicimos cosas específicas para las economías regionales, como las que se comentaba acá. La posibilidad de incorporar más etanol en las naftas, que tiene un impacto tremendamente positivo en el empleo de por lo menos 3 provincias de nuestro país. La apertura de mercados externos con el limón. Hoy el presidente de la Nación estuvo en Concordia con el presidente de Coca-Cola anunciando una inversión de más de $1.000 millones que va a triplicar la demanda de cítricos de las provincias que producen limón, mandarina, naranjas en nuestro país. En estos primeros 6 meses de gestión hicimos un acuerdo fiscal federal con las provincias, con las 24 provincias, después de arduas negociaciones en donde, por supuesto, para lograr el éxito, todas las partes tuvieron que ceder un poco. El primer acuerdo fiscal federal, creo que en casi 2 décadas, y el primero en la historia en la cual las provincias no pierden, sino que empiezan a ganar. Porque todos los acuerdos fiscales en el pasado fueron para que la nación le sacara recursos a las provincias. Y en muchos casos con la doble intención de después someterlas políticamente a través de la chequera. Esta es la primera vez en la historia que se hace un acuerdo fiscal federal donde las provincias ganan. Y eso es, obviamente, para nosotros muy importante, porque para el presidente de la Nación está claro que hay que avanzar en una mayor descentralización de recursos. Está claro que son las provincias las que tienen bajo su responsabilidad los bienes y servicios públicos más sensibles. La salud, la educación, la seguridad y la justicia están en manos de las provincias, y provincias desfinanciadas implican que los argentinos recibamos mala calidad de servicios públicos, sobre todo estos los más esenciales. Tuvimos que también tomar medidas urgentes para evitar que la Argentina se quedara sin energía. El plan de desarrollo que tenemos pensado para nuestro país necesita de energía y la Argentina se estaba quedando producto de una pésima política energética precisamente sin este bien tan preciado. Y por supuesto que va a haber discusiones respecto a las formas de implementación de las medidas tendientes a que la Argentina no se quede sin energía. Probablemente para muchos haya sido intempestivo, probablemente y seguramente para muchos esto sea muy doloroso y difícil de asimilar. Pero depende de qué lugar lo veamos, porque lo que hicimos con la energía eléctrica, que implica mucho sacrificio y angustia para millones de argentinos y muchas pymes, permitió pasar de que la tarifa cubra el 8% del costo de la energía en el pasado al 30% que empieza a cubrir hoy en día. Es decir, el Estado sigue subsidiando el 70% del costo de producción y transporte de la energía eléctrica. Y algo similar pasa con el resto de las tarifas públicas. Pero por supuesto esto lo hicimos como todas las políticas públicas pensando o con una mirada especial sobre los sectores más vulnerables, sobre los que menos tienen. Y por eso diseñamos la tarifa social. Tenemos que avanzar y los gobernadores en esto, como en todas las cosas, son socios del presidente para que cada vez más argentinos, beneficiarios potenciales de esta tarifa social, la tengan y puedan pagar mucho menos. También mandamos una ley muy importante al Congreso que favorece a las pymes. En cuestiones esenciales y de antigua data, de reclamos que llevan décadas. Por ejemplo, el tema de la liquidación del IVA. Todos sabemos que las provincias cobran en el tiempo, pero están obligadas a pagar el IVA inmediatamente. Y eso, la ley que enviamos al Congreso lo corrige. También la ley incorpora más de 60.000 millones de pesos en créditos de inversión productiva y otras tantas cosas como el impuesto a la renta mínima presunta, etcétera, que son viejos pedidos de las pymes que seguramente van a posibilitar que estas, las principales generadoras de empleo, tengan más competitividad y puedan generar más trabajo en el futuro. Otra de las cosas que hicimos en estos intensísimos primeros 6 meses de gestión fue trabajar en la universalización de la asignación por hijo. Hoy hay 1,5 millones de chicos que se incorporaron con las asignaciones familiares y hay 500.000 monotributistas que estaban afuera que también hoy son beneficiarios de este derecho. La ley de
devolución del IVA que se acaba de sancionar. El IVA que se devuelve para la canasta básica a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y esto que se está discutiendo ahora, esta recomposición de derechos para los jubilados, para 2,5 millones de jubilados que trabajaron toda su vida, que aportaron y a los cuales el Estado los estafó. El Estado no cumplió con la ley y lo que queremos es cumplir con la ley en la Argentina. Cumplimos con la ley hacia afuera y tenemos que cumplir con la ley hacia adentro también y recomponer el haber jubilatorio de estos 2,5 millones de jubilados que van a pasar a cobrar casi 45% más y en promedio van a recibir 300.000 pesos por jubilado en función a la deuda que se vino acumulando en más de una década. Esto que hicimos entre todos, estos primeros 6 meses de gestión, nos dan una buena base para avanzar en el ya famoso segundo semestre, en el cual claramente tenemos que empezar a cumplir con nuestros principales objetivos de gobierno. El presidente los ha dicho y los ha anunciado en más de una oportunidad. La pobreza cero para nuestro país, la lucha contra el narcotráfico y contra todas las mafias en la Argentina y la necesidad que tenemos de unir a los argentinos. La pobreza cero, que es nuestro principal objetivo, pasa por varias líneas de acción. La primera es terminar con la inflación. La Argentina en los últimos 10 años convivió con una de las inflaciones más altas del mundo. Teníamos el triste orgullo de pertenecer al 1% de los países del mundo con alta inflación y muchas veces lideramos ese ranking. Desde el 10 de diciembre empezamos a adoptar políticas económicas, fiscales y monetarias con el objetivo de que en el 2019 tengamos la misma inflación que la de los países vecinos. Estamos hablando de inflaciones de alrededor del 5% anual. Y lo vamos a conseguir. Ya en el segundo semestre vamos a ver niveles de inflación de alrededor del 2% y vamos a terminar el año seguramente con niveles de inflación inferiores al 2% mensual. El año que viene la meta es entre el 15 y el 17% y ya estamos mostrando que se pueden bajar estas expectativas inflacionarias con una política seria por parte del Banco Central, trabajando en equipo con el Ministerio de Economía. La única forma de combatir la pobreza en serio es con el trabajo. Y por eso hemos estado estos 6 meses intentando recuperar la confianza en la Argentina. La confianza en varios niveles, la confianza en nuestras propias posibilidades, la confianza de los argentinos en quienes nos gobiernan y la confianza del mundo en la Argentina que también se había perdido. Y esto posibilita que estén llegando miles de millones de dólares de inversión en el sector productivo. Todos los días noticias muy auspiciosas respecto a extranjeros y argentinos que vuelven a apostar por nuestro país. No hay otra forma que generando trabajo para poder cumplir con este mandato de llegar a la pobreza cero en la Argentina. Y por supuesto el Estado también tiene una gran responsabilidad, sobre todo a través de la obra pública. Y por eso el presidente nos ha instado, nos ha encomendado que a final de su mandato el 100% de los argentinos tengan agua potable, que por lo menos el 75% de los argentinos tengan cloacas y por supuesto también plantas de tratamiento ambiental. Nos ha obligado a que por lo menos resolvamos 1 millón del déficit habitacional en la Argentina que supera los 3 millones de problemas de hábitat. Y esto tiene mucho que ver con la pobreza y con la posibilidad de darle más dignidad a las personas. Estamos mandando en estos días, probablemente mañana es sábado, ¿no? El lunes, una ley de asociación público-privada que le va a dar un marco, el marco que necesitamos para que haya mayor coordinación, colaboración y cooperación entre las inversiones del sector público y las inversiones del sector privado, algo que los empresarios están esperando desde hace rato. Y por supuesto tenemos el Plan Belgrano. El Plan Belgrano tiene mucho que ver con la pobreza cero porque el Plan Belgrano no son solo obras públicas, también es una política fiscal y social destinada a generar políticas de desarrollo especial
para la región más olvidada en estos 200 años de la Argentina, que es nuestro norte grande. Y por supuesto también tenemos la obligación próximamente de presentar en el Congreso un plan, un proyecto de reforma tributaria integral. Tenemos una pésima política tributaria en la Argentina, regresiva por un lado, pero también que atenta contra la competitividad de nuestra producción. Tenemos una de las presiones impositivas, la más alta de nuestra historia y una de las más altas del mundo. Y lamentablemente tenemos una provisión de bienes y servicios públicos de bajísima calidad. Esto es insostenible y tenemos la obligación de discutir en el ámbito que corresponde una ley de reforma integral tributaria que sobre todo también ataque uno de los peores impuestos que hay en la Argentina, que es el impuesto a la distancia. El impuesto que tienen que pagar los empresarios cuando deciden radicar sus inversiones lejos del puerto de Buenos Aires. La lucha contra el narcotráfico y las mafias es también uno de nuestros grandes objetivos para estos 4 años de gobierno. La radarización de las fronteras, que ya empezó, un trabajo más lógico y en conjunto con las provincias fronterizas y también con los países limítrofes. Eso también ya empezó. Yo he visto que Jujuy y Salta están trabajando de manera conjunta como quizá nunca antes para darle más seguridad a nuestras fronteras. La obra pública tiene mucho que ver también contra la lucha contra el narcotráfico, porque en la medida en que resolvamos los problemas de hábitat, en la medida en que tengamos una intervención integral del Estado en los barrios más complejos y más pobres de la Argentina, en la medida en que los iluminemos a la noche, vamos a hacer más difícil el accionar de las mafias y del narcotráfico. Y por último, nuestro objetivo de unir a los argentinos, que en parte tiene que ver con esto que se ha visto hoy recién, ¿no? Gobernadores de distinta camiseta política trabajando en conjunto y con muchísimas más coincidencias que diferencias, muchísimas más coincidencias que diferencias. Y por supuesto también trabajando con el Gobierno Nacional, como lo que somos, socios en la solución de los problemas concretos de la gente. Unir a los argentinos también tiene que ver con la reforma política que la semana que viene vamos a mandar al Congreso. Una reforma que tiene varios pasos y que arranca con la reforma electoral. El año que viene los argentinos vamos a votar distinto. Vamos a tener mucha más confianza en que lo que votamos ese domingo es finalmente lo que se contabiliza para decidir quién es el que nos gobierna. La boleta única electrónica, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo no sea el que controla las elecciones, sino un organismo independiente. La posibilidad de simplificar el calendario electoral. El año pasado votamos 30 domingos de los 52 del año. Hay mucho para hacer ahí. Como también hay para discutir en el futuro cómo se financia la política y cómo se financian las campañas en la política. Porque tenemos también la obligación de luchar contra la corrupción. Primero, desterrar para siempre que la obra pública es sinónimo de la corrupción en la Argentina. La obra pública, hoy lo decíamos en unas viviendas que inauguramos con el gobernador Juan Manuel Urtubey, la obra pública tiene que ser sinónimo de alegría, tiene que ser sinónimo de que le estamos solucionando cosas concretas a la gente y que le estamos dando más dignidad a los ciudadanos. Y también la financiación de la política no puede estar teñida de sospechas de corrupción. Y por eso tenemos que discutir estas cosas en el ámbito que corresponde y que hemos revalorizado estos 6 meses, que es el Congreso Nacional. Tenemos que trabajar en equipo. El presidente también lo dice siempre. El equipo más grande que jamás se ha conformado en la Argentina, que conforma más de 40 millones de compatriotas. Y somos profundamente optimistas, profundamente optimistas. Lo que viene para la Argentina es muy bueno. Básicamente porque confiamos en el talento de los argentinos, en el talento de los empresarios, en la capacidad de nuestros trabajadores, en la capacidad de nuestra clase dirigente. Tenemos que desterrar para siempre la idea de que estamos condenados a vivir mal y de la misma manera. Como dice el presidente, y ya casi ha institucionalizado, sí se puede. Muchas gracias. Le agradecemos las palabras al señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Lo invitamos a que tome asiento. Y por último, para ponerle punto final, Sergio Kaufmann, presidente de Accenture y presidente del 52º Coloquio Anual de IDEA, para las conclusiones y el cierre de la actividad. Muchas gracias. Estamos muy contentos y voy a empezar con un número. 450. Récord absoluto de un precoloquio en Salta en todos estos años que hemos hecho. Absoluto, no nos alcanzaron las sillas. Y quiero seguir agradeciendo al ministro y a los gobernadores. Primero porque creo que el entorno de diálogo que han puesto encima de la mesa ayuda a que nosotros, los empresarios, miremos para frente con confianza y estemos direccionados a lo que sabemos que tenemos que hacer. Conté otro número que es 18, las veces que en algún panel se dijo la palabra puente. Cuando empezamos a discutir el puente allá por diciembre del año pasado, en todo el comité de coloquio que trabajó fuerte, pensábamos en esto, pensábamos en gente hablando, juntando posiciones distintas. Siempre decimos en el grupo, y elegimos un grupo de comité de coloquio que piensa distinto, pero que llegamos a cosas en común que nos enorgullecen por los resultados. Este precoloquio es una muestra, el futuro precoloquio que vamos a tener en Rosario creo que va a ser otra, y creemos que en Mar del Plata vamos a lograr algo sumamente motivante para los empresarios y para los argentinos en general. Voy a contar una infidencia. Miguel Kigel, ayer cuando discutíamos su panel, me dijo, la agenda es espectacular, pero tengo una crítica. No deberían haber puesto el puente de Brooklyn ahí en la tapa que tenemos acá. Y le dije, no, no es el puente de Brooklyn. Es el puente colgante de Santa Fe. Y es un puente interesante porque se planeó allá por el año 1915, en el casi centenario de la Argentina. Una Argentina pujante, con inmigrantes, empezando a industrializarse. Y es un puente que lo hicieron pensando y concibiendo lo que hoy vemos en Nueva York. Bueno, es interesante como metáfora de los próximos 100 años y las cosas que tenemos que fundar. ¿Cuántos puentes más como el de Santa Fe tenemos que empezar a pensar juntos? ¿Y qué significa el puente? El puente significa para nosotros movilidad social. Lo que todos nosotros nos pasó, que somos de alguna manera hijos de inmigrantes y que conseguimos hacer colegio, universidad y tener una carrera exitosa. Significa poder hablar y entendernos desde lo distinto que tenemos todos, pero llegar a cosas que nos favorecen a todos. Significa valorar la diferencia, distinto es mejor, y muchas veces en las discusiones, desde lo distinto llegamos a cosas mucho más ricas. Significa algo que para los empresarios de IDEA es central, que es empleo. Cómo como empresarios nos comunicamos como la sociedad, cómo demostramos que le agregamos valor a todos. Eso es empleo formal. Eso es no pidiendo, sino dando lo que sabemos hacer, que generando valor para toda la sociedad. Escuchamos hoy varias cosas interesantes y me anoté algunas, seguramente me pierdo otras. Es una oportunidad única de repensar la Argentina del futuro. Están dadas las condiciones para pensar los próximos 100 años y no la coyuntura. Es importante hablar de competitividad, pero a los primeros que tenemos que hablarle de competitividad a los empresarios es al espejo. Hoy están las condiciones dadas para que podamos invertir en el largo plazo. Y la competitividad no es solo discutir el precio del dólar, sino es mirar un futuro que es radicalmente distinto para el empleo. Ignacio mencionó que el modelo de creación del empleo en el mundo es totalmente distinto hace 50 años atrás. Tenemos que pensar como en el 2016, no en 1950. Es importante porque pensar viejo nos va a llevar a decisiones equivocadas que a los perjudicados van a ser la gente que tiene que conseguir su primer trabajo. Y hablando del NOA, la infraestructura es central para desarrollarla, para atraer los trabajos de vuelta a las regiones y que no se siga concentrando la gente, como hablamos ayer a la noche, en las ciudades gigantescas. El interior es un placer para los porteños y es una lástima que gente tenga que emigrar por falta de oportunidades. Eso tiene que parar y revertirse. Para finalizar, quiero volver al puente, porque el puente significa dos cosas para todos nosotros muy importantes, especialmente parados aquí. Significa integración federal. Es un puente que nos comunica y permite que se desarrolle toda la Argentina en conjunto. Y significa, para cerrar, una Argentina integrada al mundo. Es la única manera que vamos a conseguir que nuestra gente se desarrolle. Muchas gracias por haber estado esta tarde. De esta manera, damos por finalizado el precoloquio de IDEA para la región del NOA.
Le agradecemos la presencia a todos los participantes y los invitamos a disfrutar del cóctel de despedida. Muchísimas gracias. Que tengan unas buenas noches.